Comenzamos entonces con el artículo 1 de esta cuestión 1 de la Summa Teológica. Aquí Santo Tomás se plantea si además de las ciencias filosóficas, además de la filosofía, es necesaria al hombre otra doctrina, otra enseñanza, otra ciencia. Claro, la filosofía parecía abarcarlo todo. La ciencia superior o las ciencias superiores son las ciencias filosóficas, y más allá de ellas ya parecía que no se podía ir. Sin embargo, Santo Tomás dice que sí, que es necesario. Y lo dice así, lo voy a leer a Santo Tomás. Para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Es necesario decir que en lugar del criterio humano, porque las ciencias filosóficas se mueven siempre dentro del criterio humano, de la luz de la razón, es necesario una luz superior. El hombre necesita de una luz superior, cuyo criterio, dice, sea lo divino, lo divinamente revelado, lo revelado por Dios, que la luz provenga de Dios y no del hombre. Y esto es así, sigo leyendo, y esto es así porque Dios, como fin al cual se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice Isaías en el capítulo 64, Dios, nadie ha visto a Dios, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. Aquí Santo Tomás manifiesta taxativamente que el hombre no puede alcanzar su propio fin último por la sola fuerza de la razón. El hombre naturalmente tiende a ver a Dios, tiende a alcanzar la visión beatífica, pero no lo puede hacer desde la luz de la razón. Y por lo tanto, el hombre necesita que Dios lo auxilie con una luz sobrenatural, una luz divina. Siendo Dios el fin del hombre, es lógico el razonamiento, excede a la comprensión a la que puede llegar la razón humana. Ahora bien, sigo leyendo, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, subrayo, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de mucho tiempo y con mucha mezcla de errores. Es decir, que el hombre, vamos a hacer un poco de explicación de la doctrina, el hombre después del pecado original no había quedado solo con la luz de la razón sana, limpia, pura. Es decir, la verdad que el hombre necesita para alcanzar a Dios, la necesita no solo porque su razón no alcanza a comprenderla, porque no hay proporción ontológica entre la razón humana y el fin que es Dios mismo, el ser infinito, trascendente, absolutamente simple, etc. Sino porque además, al estar caída la naturaleza humana, la razón humana ni siquiera puede comprender con facilidad las cosas que ella misma podría por su luz. Le cuesta mucho comprender, por ejemplo, que Dios existe, comprender, por ejemplo, que el alma humana es inmortal,
Y así muchas verdades que la filosofía podría comprender, dice Santo Tomás, también necesita el hombre para esas verdades de la revelación, porque si Dios lo dejara al hombre a su sola fuerza, solo muy pocos, después de mucho tiempo, es decir, quizá de viejo, de anciano, y aún así con mezcla de errores, llegarían a comprender esas verdades. Se trata entonces de una completa necesidad que el hombre tiene de la sacra doctrina. La sacra doctrina ¿es o no es una ciencia? Muchos pueden discutir, de hecho lo han planteado, se ha planteado este tema de si es una ciencia o no es una ciencia. La sacra doctrina, Santo Tomás defiende que la sacra doctrina es una ciencia. Y es una ciencia en el sentido estricto. Aún en el caso de considerar el término ciencia en el sentido aristotélico, como se puede ver en la primera objeción del artículo 2. En el artículo 2 se hace este planteo y pone esta objeción. Parecería que toda ciencia debe partir para extraer sus conclusiones de principios evidentes. Los principios, se suele decir esto, en el ámbito científico, en una ciencia siempre hay principios o axiomas que se consideran evidentes, a partir de los cuales luego, por la luz de estos principios, se extraen conclusiones. Al observar la realidad, se extraen conclusiones y ese es el fruto de la demostración científica, pero a partir de principios que se consideran evidentes. Bien, ¿cómo responde Santo Tomás? Santo Tomás responde de esta manera, voy a leer. Dice, hay dos tipos de ciencias. Unas como la aritmética, la geometría y otras similares, semejantes, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz del entendimiento natural. Ciencias conocidas por la mayoría, cuyos principios son alcanzados, comprendidos por la sola luz de la razón natural. Ahí tiene sus principios. Pero hay otras, dice Santo Tomás, observemos esto con mucho cuidado, que deducen sus conclusiones a partir de principios evidentes por la luz de una ciencia superior. No se está refiriendo todavía a la sacra doctrina. Se está refiriendo a cualquier ciencia, aún una de las ciencias que se alcanzan por la luz de la razón, puede sacar sus conclusiones a partir de principios que no son evidentes dentro de esa ciencia, sino que son evidentes en una ciencia superior. Continúo. Así, la perspectiva que parte de los principios que le proporciona la geometría, o la música, el caso de la música, que parte de los que le proporciona la aritmética. Todo músico, todo buen músico sabe que hay principios matemáticos, aritméticos en la música. Ahora bien, en este último sentido, en el sentido de tratarse de una ciencia que recibe los principios que se hacen evidentes en otra ciencia superior, así es considerada ciencia la sacra doctrina. Puesto, cito textualmente, puesto que saca sus conclusiones a partir de los principios evidentes por la luz de una ciencia superior. Esto es, ¿de qué ciencia se trata esa ciencia superior? La ciencia de Dios
y de los bienaventurados. Aquí nos detenemos un poquito, porque este texto ilumina lo que habíamos planteado en un comienzo, que es la sacra doctrina. Lo que Santo Tomás está señalando en este artículo 2 es que se trata de una ciencia cuyos principios no son descubiertos por la razón humana, no son elucidados por la razón humana, sino que son principios recibidos de una ciencia superior que no la poseemos nosotros aquí en la tierra. A esa ciencia es la ciencia de Dios, en primer lugar, porque Dios se conoce absolutamente a sí mismo, y también la ciencia de los bienaventurados, que son los ángeles y las almas, los hombres que están en el cielo. Es decir, de aquellos que ven a Dios tal cual es. De eso se trata, de esa ciencia. Esa ciencia lo ve a Dios, en el caso de los bienaventurados, lo ven a Dios tal cual es, y entonces adquieren la ciencia sagrada en un sentido pleno. No en el sentido en el que nosotros usamos aquí la ciencia sagrada. Y Dios nos participa esa ciencia, nos da una semejanza de esa ciencia. Solo eso, solo una semejanza, lejana todavía. ¿Quién nos recuerda en el módulo 1, cuando tratamos sobre la vida de Santo Tomás, que cuando tuvo esa visión, pocos meses antes de morir, dijo que no valía nada todo lo que había escrito después de lo que había visto? Comparando, no valía nada, y quiso quemar sus escritos. Bueno, aquí estamos jugando entre estas dos nociones. Una ciencia que es perfecta, que es la visión de Dios, está en la visión de Dios, y es la ciencia de Dios mismo, Dios tal como Dios se conoce a sí mismo, y una participación de esa ciencia, como una impresión, como un sello que Dios ha querido poner en el hombre por medio de la revelación. Ahí está, el medio es la revelación. La Sagrada Escritura muestra, manifiesta en su contenido esta sacra doctrina, que es una ciencia enseñada por Dios a los hombres a través de los profetas y de los apóstoles. Es una ciencia que Dios nos participa. Por lo tanto, estamos ante una noción muy elevada que impide identificar el concepto de sacra doctrina con el simple concepto de teología como un uso racional o una racionalización de los datos revelados, como quien estudia la Sagrada Escritura y racionaliza esos datos y los organiza como una ciencia y los articula. No, estamos ante una noción que supera esa otra. Estamos ante una noción ontológica y operativa también. Es decir, se refiere al ser mismo de Dios que se comprende a sí mismo, se refiere a la ciencia divina y a la participación que Dios nos hace de esa ciencia. Dios nos la da a través de la revelación. Está en la revelación. Allí hay que buscarla. No hay que hacer una construcción racional en primer término. No, la construcción de la ciencia sagrada está dada por Dios en la revelación. Allí está.